tal? Ahí, ¿sí me escucho? Excelente, no, pues muy buenas tardes, sean bienvenidas y bienvenidos a Punto y Coma. Yo soy Jesús Guerra, el director del espacio, y pues hoy estamos muy emocionados de presentar un libro. A diferencia de los otros jueves a los que tal vez han asistido, en esta ocasión no es un libro local, sino estamos muy emocionados de ya expandir nuestros horizontes aquí en la librería para presentar literatura nacional, y pues estamos muy emocionados del contacto que hemos tenido con Odo Ediciones, particularmente con Livia, bienvenida, y pues estamos muy emocionados de presentar este libro. También le damos la bienvenida a la autora Gabriela Damián, bienvenida, y la presentadora Andrea Chapela. Y pues sin más, los dejo con nuestras presentadoras. Les recuerdo que el libro también estará a la venta aquí en el café, para que no se vayan sin su ejemplar. Muchas gracias. Hola, muchas gracias por venir, muchas gracias a Punto y Coma por recibirnos. Esta es la primera vez que Odo Ediciones y Gabriela Damián salimos de la Ciudad de México a hacer una presentación, y nos da mucho gusto estar aquí, porque además nos invitaron a Monterrey a Vox Orbis, entonces estamos también muy contentas porque estamos conociendo un poco Monterrey y también podemos nerdear y hablar de cosas que nos gustan, como la ciencia ficción. Entonces, muchas gracias por dedicarnos una partecita de su tarde. Como bien decía Jesús, tuvimos contacto con la librería, con el espacio, desde Odo Ediciones. Y bueno, yo soy Livia Brenda y soy la editora de Odo. Y muy rápidamente les voy a contar de qué va el proyecto, porque es un proyecto autogestivo y es un proyecto sin fines de lucro. Lo que hacemos básicamente es que los libros, antes de poderlos imprimir, generamos contacto con la comunidad lectora. La comunidad lectora se va vinculando poco a poco con el proyecto editorial, y lo que hacen es que se suscriben, ya sea de manera anual o por temporada, y cada temporada es un libro, y cada uno de los libros tiene, no solamente se va a imprimir el libro y se va a hacer, sino que además durante meses, por lo menos 3, la gente que está suscrita tiene contacto y conversaciones con las personas autoras. Entonces, en el caso de Gabriela Damián Mirabete, que fue nuestra segunda temporada, la temporada del Ópalo, ya leerán el libro y sabrán por qué es la temporada del Ópalo. Lo que ella hizo fue generar una serie de conversaciones, una serie también de interacciones con la Zapeno, que ahora sabrán qué es la Zapeno, y hubo algunas charlas en lives de Instagram, que esas están abiertas al público, están en el Instagram de Odo, que es @odoediciones en Instagram y en todas las redes, y la gente suscriptora tiene acceso a material que se graba, y a veces son talleres, a veces son charlas, a veces son ejercicios, interacciones, y hay algunas acciones públicas que están también en el canal de YouTube de Odo Ediciones. Entonces hay algunas cosas que hacemos abiertas para que la gente vaya conociendo el proyecto, y hay algunas cosas que solo son para gente suscriptora, que se suscribe al proyecto, valga la redundancia, y apoya económicamente que se hagan los libros. Entonces, digamos que es un proyecto en ese sentido no solo autogestivo, sino con un esquema muy raro, porque pues nos lo sacamos un poco de la manga, nos lo inventamos. Y ha sido muy bonito, o sea, hacer esto, conversar con la gente, que la gente conozca el proyecto, que conozca los libros, es una cosa que nos interesa mucho. Y lo que es muy bonito también es que cuando la gente se suscribe previamente, va conociendo a la persona autora desde antes de leer el libro. Entonces, cuando el libro sale al mundo, ya en papel, ya hay una conversación y hay un contacto entre la gente que va a leerlo y la persona que lo escribió, y se va generando comunidad. Entonces, bueno, si quieren buscar el proyecto, es odoediciones.mx en la web y en las redes sociales @odoediciones, y ahí encuentran todas las características. Entonces, bueno, en ese marco venimos a presentar el segundo libro que hemos publicado, que es La canción detrás de todas las cosas, de Gabriela Damián Mirabete, que salió en diciembre, así, rayadito.
Otra cosa que hacemos es que justo no dejamos que los libros caduquen muy pronto, porque a veces después de 3 meses como que se empiezan a olvidar, a menos que sean de mucha venta, y no, o sea, en Odo creemos que los libros tienen la vida que tengan que tener, que puede ser muy larga, entonces vamos pasito a pasito también, conversando con más gente, llegando a otros espacios. Entonces, pues bueno, es una fiesta estar aquí con ustedes y muchas gracias. Y ahora sí, paso a presentar a la autora y a la presentadora de hoy. Andrea Chapela, que nació en la Ciudad de México, es la autora de un libro que les recomendamos mucho también, que está en Almadía, que se llama Ansibles, Perfiladores y otras máquinas de ingenio. Es un libro de cuentos de ciencia ficción. Ha ganado premios como el Gilberto Owen, como el... entre otros. Es que a mí no me gusta leer las semblanzas de nació y creció y es como que digo... Y Andrea, Gabriela y Ileana Vargas y yo tenemos una colectiva que se llama Mexicona, en la que hacemos una serie de conversaciones que tienen que ver con lo especulativo y con lo imaginativo. Somos muy buenas amigas y nos llevamos muy bien. Entonces, ese es un disclaimer porque la gente tiende a pensar que cuando hay grupos de amistad, eso hace que haya favoritismos. Y en este caso es más bien un grupo que es de amistad, pero tiene que ver mucho con también cuestiones de trabajo. Nos gusta mucho conversar, nos gusta mucho pensar sobre la escritura, sobre la literatura. Y en parte, que Andrea presente a Gabriela es un lujo, porque es una escritora, Andrea es una escritora muy talentosa y además tiene una manera de pensar la ciencia ficción que es muy interesante, pero simultáneamente es una persona muy querida y muy cercana, entonces también eso abona a que la presentación sea muy gozosa. Y nuestra flamante autora, Gabriela Mirabete, nació en la Ciudad de México. Ha sido becaria del FONCA, ha sido escritora durante muchísimos años, es una ensayista muy brillante, ves que por ahí en Gato Pardo, en Letras Libres, en Tierra Adentro, los ensayos que ha escrito, es editora. Y este es el primer libro que publica autónomo, aunque ha publicado en varias antologías, la ha traducido a varios idiomas, varios es inglés, portugués, euskera, en fin. Entonces, la gente que no conoce a Gaby apenas está como viendo el tipo de escritora que es y las propuestas que tiene en cuanto a su literatura, pero la verdad es que también a mí me parece que el pensamiento de Gabriela Mirabete en este momento en el que la ciencia ficción y la literatura especulativa están planteándose nuevas miradas y estamos a punto de que se acabe el mundo para la crisis climática, la verdad es que vale mucho la pena leerla. Digo, yo soy la editora, ¿qué más puedo decir? Pero lo digo con mucha verdad. Ese es mi ley. Entonces, las dejo con ellas. Yo voy a andar por ahí viendo cosas que tienen que ver con los ejemplares. Ojalá que alcancen, porque creo que trajimos poquitos libros. Pero, pues, muchas gracias otra vez. Gracias a Gaby por confiar en Odo Ediciones. Gracias a Andrea por confiar en Odo Ediciones también y venir a platicar del libro. Y con ustedes, Andrea y Gaby. Bueno, muchas gracias, Lidia. Gracias por invitarme. Bueno, antes de entrar a la parte en la que Gaby y yo vamos a conversar un poco, quería platicarles sobre mi relación con la canción Detrás de todas las cosas. Como hablaremos pronto, este libro comienza con un sueño y una encomienda y un trabajo de investigación, pero para mí este libro siempre fue un rumor. De alguna manera nuestra relación comenzó propiamente en el 2018 y nuestra relación como colectivo comenzó en el 2019 y siempre supe que Gaby estaba escribiendo un libro y que ese libro tenía muchos pensamientos que me interesaban y yo podíamos hablar mucho de la escritura, pero yo no leí este libro sino hasta que me lo entregaron de esta forma el día de mi cumpleaños este año. Entonces para mí era como un misterio, o sea, como podía prever cosas, había leído algunos textos que Gaby publicó antes, pero nunca había visto su totalidad. Y bueno, el libro consta de, siempre se me olvida el número, pero aquí dice 12 cuentos, en el que nos van a narrar acerca de un mineraloide especial que se llama los naipes de ópalo. Y como decía, este libro para ti llegó como una encomienda y llegó de un sueño. Y a mí me interesan mucho los libros que hablan sobre escribir y sobre el acto de investigar en sí mismos y cuentan de alguna manera esta idea
que a mí también me atrae de la autoficción, que es une a la ciencia ficción, la manera que tienes, qué sucede cuando entramos nosotras a vivir en este mundo de ciencia ficción. Entonces quería que nos hablaras un poco del comienzo del libro, pero también de estas cuestiones de cómo te enfrentaste a escribir sobre lo que te había pasado a ti. Bueno, muchas gracias a Odo, a Livia, muchas gracias a ti. Yo no saben lo feliz que estoy de que Andrea lo presente hoy, porque sin Andrea este libro no habría sido posible en muchos sentidos, pero además porque somos muy clavadas de conversar. Entonces, en cuanto ella empieza a plantear estas preguntas, a mí la cabeza me empieza la rata de la cabeza me empieza a girar. Y es algo que sí efectivamente ha sido una conversación que quedaba un poco en suspenso, ¿no? O sea, sí, hay justo en la parte de abajo, cuando ustedes entran a la librería está la revista Letras Libres de este mes, y ahí viene una reseña en la que el reseñista dice un poco lo que dices tú, que el libro, que él conocía el libro y conocía 4 momentos en los que supuestamente ya estaba listo y todavía no estaba listo. Y tiene que ver eso efectivamente con su cualidad onírica, que es muy difícil de aterrizar. Efectivamente el libro comienza con un sueño mío en el 2006, o sea, es muy viejo, y es paralelo, o sea, ese sueño es paralelo a mi sueño de escribir. O sea, fue un sueño que detonó mi deseo y mi toma de conciencia de que yo me iba a dedicar a escribir. Antes de eso no me lo había planteado seriamente, pero junto con este sueño, que fue el del mineral extraño, de los naipes de ópalo, pues vinieron una serie de coincidencias que se narran en el libro, y viene el encuentro con la Sociedad Anónima para la Preservación y el Estudio de los Naipes de Ópalo, que son quienes están, digamos, a cargo de la investigación. Entonces, es una encomienda que a mí me cuesta muchísimo cumplir, pero que, bueno, se va destilando a lo largo del tiempo. Y hoy Andrea, en su entrevista, comentaba algo que a mí me gusta destacar dentro del proceso de la escritura del libro, y es que para mí era muy claro que había cosas que yo tenía que decir que todavía no sabía cómo decir, y que necesitaba crecer como autora para poder expresar, porque el encargo era demasiado grande, me rebasaba. Entonces, literalmente este libro es mi libro de aprendizaje de la escritura, y hay pues muchísimos años invertidos en él, y se nota ese trayecto, creo yo, y esas distancias que culminaron pues aproximadamente en el año 2020, 2021. Bueno, más bien empezaron a terminar, porque además es un libro que tiene un ritmo geológico, como su mismo tema lo impone, y se escribió en eras geológicas de mi vida, ¿no? Entonces, empezó a terminarse prácticamente en el 2019, cuando tomé la decisión de evidenciar digamos, lo involucrada que estaba yo en el proceso mismo de sacar el libro a la luz a partir de la relación con la CEPEN y la investigación y demás. Y entonces se convirtió también en un libro de autoficción, que es algo que yo, la verdad, no me interesa mucho. O sea, en cuanto al panorama de las letras mundiales y en castellano, la autoficción es algo que yo siempre he criticado mucho como autora de géneros fantásticos, ¿no? Siempre he dicho, ay, bueno, qué chiste, no sé qué, la imaginación. Y de repente dije, esta historia, para que tenga un cierre, la única manera que yo encuentro que tiene sentido es la autoficción, justamente porque era lo que era concederme a mí misma esa ironía, ¿no? Entonces, sí, el libro habla mucho, además de la escritura, y necesariamente pues está ese elemento, ¿no? Y pues fue muy deleitoso,
fue muy divertido y al mismo tiempo fue muy angustiante. Y todo eso está pues reflejado en el camino mismo del libro, en el camino que tienen las personas de la SAPE, ¿no? Y que tengo yo y demás. Entonces, un poquito ese fue el trayecto por el que pasamos. El descarte y la decisión final de qué cuentos incorporar, igual más adelante lo vamos platicando, y también si alguien por aquí ya lo leyó y le surge esa inquietud, lo podemos platicar después, pero un poquito esa es la historia del libro, y por eso está lleno de cosas y está lleno de juguetitos, y es como un artefacto que tiene un montón de elementos que rebasan el libro, así como yo me sentía rebasada para contar la historia y contar las historias. Yo deseaba que, pues como es algo que está detrás de todas las cosas, necesariamente había un desborde, ¿no? Que se fue también hacia el ámbito de la imagen. El libro tiene las bellas microfotografías de Mineralien, un artista muy talentoso, Dani Sánchez, que tiene fotografías preciosas, microfotografías hechas en microscopio de ópalos, y los audios de Marta Riva Palacio Bon y de Puna, que están en los paratextos disponibles a través de un código QR. Ahí está. Entonces, pues es eso, ¿no? O sea, y además el libro se desborda en pies de página. En fin, es un libro que está, ¿no? Como un volcán escupiendo lava todo el tiempo. Y nada, me alegra mucho que de alguna manera eso lo hace también que tenga una vida más geológica, más larga, porque está desbordado y hay que tomarse más tiempo para pasar con él. Ya está, tenemos que esperar, es verdad. Es chistoso ahorita que te oía porque Gabriela y yo estamos súper obsesionadas con rastrear todas las maneras en las que nos parecemos. Porque nos parecemos de maneras muy extrañas. Y nunca había caído en la cuenta que comenzamos a escribir muy cerca, o sea, en el 2005-2006, y que de alguna manera, de formas muy distintas, se puede rastrear mucho de nuestro proceso en la obra, ¿no? La tuya en este libro geológico y la mía en mis distintos libros que también me han estado siguiendo. Entonces eso me parece otra cosa para nuestra lista creciente. Y bueno, algún día si les interesa les platicamos de todas las formas en las que Gabriel y yo podemos ser la misma persona. Pero mientras te oía hablar sobre estos, la canción Detrás de todas las cosas es un libro temporalmente geológico, pero también es un libro que sucede en todos los tiempos y en todos los lugares, ¿no? Va desde la Ciudad de México hasta lugares en China, en Egipto, como recorre el mundo y recorre los tiempos. Y de alguna manera esto también le da una cualidad en muchos momentos como mitológica, fantástica, y después hay unos giros que es imposible negar que son de ciencia ficción. Y este es un tema que a mí me fascina, que Gaby y yo hemos hablado muchas veces. Ustedes deben saber que Gabriela y yo, cuando dice que conversamos, somos el tipo de amigas que agarra y le mando un audio que dice, tengo pensamientos, y me arranco. Le digo, piensa para verdad, como tengo pensamientos y quiero que me digas qué piensas sobre mis pensamientos. Y son como varias rounds de audios de 10 minutos a lo largo de muchos días pensando cosas como estas, ¿no? Cosas como, ¿qué hacemos con el problema entre la fantasía y la ciencia ficción? ¿Hay un límite? ¿Qué pasa cuando se tocan, Gaby? Es que creo que en primera creo que es un momento histórico muy interesante para los subgéneros, y este término paraguas, que es la ficción especulativa, como que resume o evidencia justo esa saludable promiscuidad que yo encuentro entre géneros, ¿no? entre estas formas expresivas o discursivas que pueda adoptar la literatura que nos interesa, la literatura imaginativa. Pero creo que, y es algo que tú también comentabas hoy en la mañana, creo que desde el territorio en el que estamos, ¿no? Es decir, escribir desde México, escribir desde Latinoamérica,
siempre es enfrentarse al problema de la etiqueta de fantasía y de ciencia ficción, desde dónde viene, ¿no? Y de cómo ha sido catalogada la obra que escriben cierta clase de sujetos, cierta clase de personas, a partir de su demarcación geopolítica, ideológica o de género incluso, ¿no? Entonces sí es como tratar de ampliar justamente esa, siento que la aportación que podemos hacer desde Latinoamérica y desde estas fronteras bastante permeables, es justo esa, ¿no? Que en realidad esta obsesión por la demarcación pues viene de un ámbito muy concreto, que puede ser el comercial, puede ser el académico, y no necesariamente autoral, ¿no? O sea, la fantasía y la ciencia ficción, digamos que ambas pueden abrevar de la fuente del mito de maneras distintas. Y a mí era algo que me interesaba muchísimo explorar en el libro, porque es curioso, pero yo siempre he sido como muy vocal en torno a lo que puede hacer la ciencia ficción. Creo que estoy absolutamente enamorada del género, pero más por sus posibilidades que por el uso histórico, ¿no? de ciertos grupos también que le han dado a la ciencia ficción, y de cierto discurso contemporáneo en torno a ya vivimos en el futuro y no hay futuro, etcétera, etcétera. Entonces, me interesa mucho, y sí, he sido muy vocal acerca del género y de la potencia del género, pero mi corazón, y a ver tú qué piensas de esto, mi corazón, debo reconocer, y es algo que me cuesta precisamente por cuánto apuesto a la ciencia ficción y algunos problemas que me genera la fantasía, debo reconocer que mi corazón está con los objetivos de la fantasía, que son los del mito, los de la cosmogonía, ¿no? O sea, están más cercanos a esos objetivos, o a los objetivos que planteaba Tolkien, ¿no? en Sobre los cuentos de hadas, que es el de evasión, consuelo, evasión entendida como la entendía Tolkien, que decía, no es lo mismo la huida del desertor que la evasión del prisionero, ¿no? El prisionero tiene derecho a pensar en algo más que rejas y cárcel. Entonces mis objetivos más van por el lado de la fantasía, la evasión, el consuelo, y la renovación de la mirada, que yo creo que se pueden insertar cómodamente en la ciencia ficción también, o se pueden reconciliar con la ciencia ficción. Eso era algo que me interesaba muchísimo hacer con el libro, y yo dije, voy a fracasar, porque además siempre nos han dicho eso, ¿no? Que es como, no. Spoiler, no fracasó. Según Andrea, no fracasé ella. Entonces, sí, y yo también siento que ahí están conviviendo, ¿no? Y es algo que me alegra mucho, porque sí siento que hay un prejuicio intelectual y yo diría que sobre todo intelectual, pero también quizá comercial, no sé, desde varios ámbitos, incluso académico, en el que la fantasía se ve como algo no adulto, ¿no? Juvenil y evasivo precisamente, y la ciencia ficción es más interesante, ¿no? Como emoji de pensar, y más adulta y más apegada a la realidad, lo cual a mí me molesta muchísimo. Esta cosa de lo real, lo que está más apegado a la realidad es más valioso. Para mí es al contrario. Para mí, entre más imaginación, hay un trabajo más, pues sí, más, no sé, se ponen más cosas ahí, ¿no? Se apuesta más desde el lado de la autoría, se apuesta más, y del lado de los lectores se recibe más, y se puede trabajar con más. Entonces, bueno, por ahí van mis piensos. También pienso que, en mis piensos sobre tus piensos,
También creo que hay una falsa, la ciencia, como alguien que pensaba, no sé cómo escribir fantasía de adultos, y yo critico mucho a mi yo del pasado que pensaba esto. Sí hay también una idea de que la ciencia ficción es el progreso, ¿no? Está la tecnología, el positivismo, vamos a ir al espacio, vamos a continuar la conquista que hemos detenido porque ya no tenemos para dónde ir. Hay un montón de valores que a ninguna de las dos nos interesa en esa visión de la ciencia ficción, como la continuación del gran monstruo humano, digamos, de la expansión del gran monstruo humano. Pero es chistoso porque últimamente yo he pensado que para mí, cuando trato de explicarme a mí misma la diferencia entre fantasía y ciencia ficción, para mí la fantasía es las coordenadas de lo real se ven quebradas por lo externo. Llega algo incomprensible que quiebra el lugar donde estamos. Mientras que para mí la ciencia ficción es la generación de unas nuevas coordenadas, una propuesta de coordenadas nuevas desde la cual generar lo que hablaba en la mañana, ¿no? Este extrañamiento sobre nuestra realidad. Y claro, en esa definición mía, lo que tú dices de la ciencia ficción pegada a la... No, está mucho más pegada. O sea, la fantasía tiene algo mucho más transgresor, una ruptura mucho más grande, que para mí las dos son de qué manera rompemos la expectativa de que nuestra realidad está fija. Lo hacemos a través de algo que entra o sacamos todas las coordenadas y es más bien cómo nos movemos en la realidad. Pero lo que hablas acerca de la manera en la que quieres hacer ciencia ficción de Tolkien o algo ahí, mundos de ciencia ficción donde pudiera haber hobbits, estamos de acuerdo, ¿no? En eso hay algo en el fondo que habla también de otro tema que hemos discutido un montón y que a mí es una de las grandes preguntas que siempre hemos hecho, ¿no? Que es, a mí me interesa la esperanza tanto como a ti, me interesa la idea del hope punk, que es un género que se propone hace relativamente poco, no como la idea de crear mundos perfectos, sino la idea de que en los mundos más imperfectos y terribles encontrar los lugares luminosos, ¿no? De alguna manera las cosas por las que vale la pena estar vivo a pesar de que todo sea terrible. Y hay que pensar que quien crea este género, Alexandra Rowland, decía que El cuento de la criada es un libro de hope punk para tratar de entender lo que ella estaba queriendo decir. Y en ese sentido a mí siempre la esperanza es muy compleja, ¿no? Siempre me ha costado trabajo entender cómo escribir desde la esperanza y no ser ingenua, cómo escribir desde la esperanza y no ser naif, ¿no? Y a veces me agarro de una frase que tiene una escritora que se llama Nona Fernández. Yo hablé con ella cuando estaba sucediendo el proceso de Chile durante la pandemia y le pregunté, bueno, ¿se puede escribir desde la esperanza? Y ella me dijo, es que hay que tener esperanza, porque si no tienes esperanza en el mundo de hoy, mejor pegamos todos un tiro. ¿Para qué? Si no puedo yo esperar que el mundo pueda ser distinto, ¿para qué, no? Y entonces, ¿cómo entiendes tú cómo escribir desde ahí? ¿O hacia allí? ¿O con ella? Qué bonito, porque sí, yo sí creo que la esperanza lo que da es horizonte, es un horizonte hacia el cual mirar y hacia el cual dirigirse. Es un horizonte que además sí tiene debajo tierra firme. O sea, sí la cosa está del carajo, o sea, y sobre todo en un país como el que vivimos. Vivimos en un país muy terrible, muy lleno de dolor, de violencia. A veces es indescriptible lo que pasa en México. Pero estamos aquí, o sea, ¿cómo es que escuchando las cosas que pasan en México podemos concebir una tarde como esta, donde todas las personas que estamos aquí estamos bien, estamos vivas, estamos contentas, estamos tomando agüita o cafecito, no, estamos conversando de cosas que no existen? O sea, hay una base en la que podemos creer con solidez, sin ser personas ingenuas, que hay espacios, como decía Italo Calvino, que no son el infierno dentro del infierno.
y que esos espacios son los que permiten que continúe la vida, porque continúa. Y si cerramos un poco el foco, o sea, en lugar de ver en Blade Runner esta toma, ¿no?, de las chimeneas explotando y que el cielo muerto y la gran ciudad, ¿no?, todo este imaginario cyberpunk distópico, si cerramos el foco y nos damos cuenta de las dinámicas que hay entre las personas, cómo se tratan las unas a las otras, qué es lo que hacen, cómo se alimentan, cómo se mantienen calientes, cómo ayudan a las demás personas, cómo deciden, no sé, seguir teniendo hijos, por ejemplo. Todas esas cosas nos dan eso, la idea de qué es lo que mantiene con vida y qué es lo que nos mantiene con vida. Y normalmente está la generosidad, está la compasión, está el apoyo mutuo, está una idea colectiva de que hay algo que defender. Y eso no hace titulares en los periódicos, ¿no? A veces sí están las patronas en la primera plana del periódico, pero normalmente no. O sea, la revolución y digamos, la base que permite que la cosa avance hacia otro lugar, hacia un lugar mucho más vital, es más discreta, silenciosa y lenta, y tiene un tiempo, podríamos decir, geológico. Los brotes y las semillas son más calladas que la violencia y que la destrucción, pero ahí están y son constantes. Entonces, yo creo que vale la pena, ya que estamos en el infierno, esto que decía Calvino, ¿no?, detectar aquello que no es el infierno, hacer que dure y darle espacio. Y esa es mi idea de la escritura, ¿no? ¿Qué veo yo? ¿Qué señales estoy viendo yo en la realidad que pueden ser las semillas de la vida en el futuro? ¿Qué es lo que vale la pena preservar? ¿Qué es lo que vale la pena poner atención, aprender de eso y hacer que crezca y hacer que se multiplique, ¿no? Y creo que mucho de eso tiene que ver con la imaginación. O sea, la esperanza requiere imaginación. Sí, requiere un poco de evidencia, un poquito, para no caer justamente en el optimismo. El optimismo es un poco estúpido porque no tiene como una base firme, pero la esperanza tiene una base firme con un componente de imaginación que permite detectar en eso que está ahí la potencia de lo que puede estar también y de lo que puede crecer. Entonces, bueno, en mi caso creo que va por allí. Necesito que me des la palabra. Me gusta cómo hablas de semillas, que en mi cabeza es algo muy frágil y a la vez muy duradero, o sea, ¿no? Pueden durar allí en estasis detenidas muchísimo tiempo, siempre parecen continuar, ¿no? La hiedra sale, no importa que haga uno, pero a la vez son muy frágiles a lo que hay alrededor, ¿no? Y también pienso en la canción de todas las cosas, que es este rumor que se cuela a lo largo de todas las páginas del libro y que también requiere mucha atención, mucho silencio para ser escuchado. Está siempre ahí, pero hay que poner el cuidado de verlo, ¿no? Y en todas estas eras geológicas que se tocan en tu libro, quería saber qué queda, para ti en el libro, ¿qué dirías que queda que sean los primeros seguimientos de ese libro y cuáles son los últimos? ¿Dónde puedes ver esas dos eras en el libro? Porque me imagino que todo se mezcla, las cosas se perturban, pero para ti, ¿dónde están todavía esos lugares? ¿Cómo? Sí, no te puedo preguntar cuál es el primer cuento que escribiste, okay, porque yo sé que por ahí no va, pero me imagino que ahí dices, este es el personaje, sí, es mi primera era geológica, ¿no? Sí. Maravilloso. Bueno, debo decir que la encomienda de la Zapeno fue muy importante y el primer personaje, desde luego, pues era Dacia Arturo.
ella marcó todo el trayecto del libro, pero yo no conocía a su hermana, Lucía, la conocí hasta mucho después. O sea, sí, digamos que Dacia sí era algo que pues para todos nosotros era un enigma, pero Lucía se reveló, ¿no? Como hacia dónde por fin, o sea, cuando yo conocí a Lucía ya pude terminar el libro, ¿no? En ese sentido, sin Lucía yo creo que no lo, solo con Dacia creo que no lo habría podido terminar. Y otra cosa muy importante como de los cuentos, o sea, esto digamos en el marco de la como en la historia en general, porque otra cosa que habría que decir es que hay una historia marco que es esta, la de la encomienda de Lazapeno, el encargo de Lazapeno de narrar, ya que nadie les creía, ¿no?, las cualidades de este mineral extrañísimo que son los naipes de ópalo, pues como hacer lo que yo quisiera con esa materia prima tan preciosa que custodian. Y yo, como soy cuentista, pues encontré la forma del cuento como la idónea para hablar de lo que el mineral produce en la conciencia, ¿no? Entonces, eso es en cuanto a la historia marco. Pero en cuanto a los cuentos, cómo fueron siendo, cómo fueron brotando de forma muy clara, definitivamente La Cueva de los Sueños Olvidados, que es un documental de Herzog, que no sé si lo han visto, es un documental hermosísimo sobre la cueva de las pinturas de Chauvet. Fue muy importante para mí, fue como la confirmación de muchas cosas que yo buscaba hacer con el libro, y entonces escribí un libro sobre la descubridora de la cueva, que es Eliette Brunel, y que anda todavía por ahí viva, y narrar la historia de Eliette Brunel fue como y extrapolándola, ¿no? Desde luego, no sé qué pensaría Eliette Brunel de que haya contado yo su historia como la conté, pero esa extrapolación justamente apuntando hacia pues hacia el fin de las cosas de alguna manera, como que ahí se gestaron muchas cosas, y uso gestaron muy a propósito porque hay un rollo de madres e hijas que creo que es una constante a lo largo del libro, pero no desde la maternidad sino desde la hijitud, creo yo. Aunque bueno, en el caso de Eliette, pues sí, habla mucho de su hija, pero es que a mí me llamó mucho la atención cuando me acerqué a investigar, ella mencionaba a su hija en todas las entrevistas, y es algo que yo no había visto con los otros descubridores de la cueva. Entonces, bueno, eso tenía que estar en el cuento. Creo que, por ejemplo, ahí está, en términos de cuentos, ¿no? Y definitivamente ya el cierre de la historia, que vino con conocer a Lucía, también es el último cuento, ¿no? Con el último cuento, que demoré años también en urdir, ya sentí yo que había llegado, por fin, a ese lugar que no alcanzaba a vislumbrar, y bueno, ya llegó Enea, y ya se sentó, y dijo, ya llegué, aquí estoy, en un cráter, en esta piedra aparente. Hablaste de dos de tus personajes que son científicas. De cierta manera, la Gabriela del libro también está en una investigación constante y en un tratar de entender el mundo, no necesariamente desde el método científico, pero desde algo que se le parece a tu boca, a nuestra manera. Y como alguien que estudió ciencias, ver, ¿no?, científicas, ver la curiosidad e incluso la obsesión, ¿no? Creo que la obsesión por el descubrimiento se le permite a los personajes hombres de la ciencia ficción, se les permite dejarlo todo por ir a investigar el fondo del mar de una manera que a las mujeres no se les había permitido, ¿no? Entonces, a mí me llaman mucho la atención tus personajes mujeres de miles de maneras de las que hemos hablado, tanto la manera en la que se toca la maternidad, el ser mujer, el conocimiento,
Entonces quería que me hablaras un poco más pues, de todas estas científicas y de estas mujeres, porque bueno, incluso en cuentos más míticos en los que tienes mujeres, siguen siendo personas que investigativas, ¿no? De la magia, de la herbolaria, el cuento, el que tú llamas el fanfiction de la Biblia, que está ahí metido a la mitad, como Liz. En el fanfiction de la Biblia, en realidad, parte del fanfiction es imaginar a una protagonista, vamos a decirlo así para no arruinarle a nadie nada, una protagonista que es increíblemente curiosa, inteligente y que lo que necesita es entender el mundo más allá de sus circunstancias y desafiarlo todo por entender. Y el papel al que llegará después es muy secundario y eso también tiene algo muy poderoso. Sí, siento que estamos teniendo una conversación como por walkie-talkie. Cambio fuera. Cambio fuera. Te quiero mucho, Andrea, por traer a la conversación el fanfiction de la Biblia. Sí, yo desde que escribía en la clase de moral, porque yo fui en la escuela de monjas toda la vida, y ahí aprendí muchas cosas. Hacía fanfics de la Biblia, o sea, es que es muy claro, hacía cómics con Jesús, Batichica y la Virgen María, eran mis 3 personajes favoritos, me parecían fascinantes. Entonces Batichica y Jesús se iban en moto a acarrear agua para María, porque me angustiaba mucho que María tuviera que caminar muchos kilómetros para ir al agua, al pozo por agua. Entonces siempre estaba obsesionada con esas figuras, y también fue un cuento que escribí durante años. Entonces, bueno, sí, te quiero mucho además por justo mencionarla como un personaje que tiene un acercamiento, o sea, sí es una curiosidad científica la de Mariam, ¿no? A mí me interesaba muchísimo que se notara esa curiosidad científica. Creo que para mí es un cuento de ciencia ficción, entendida como, o sea, si entendemos la ciencia ficción como una manera de reflexionar acerca de las epistemologías a través de las cuales conocemos el mundo. O sea, quizá no sea muy evidente, pero para mí era muy importante que Mariam siguiera el método científico en varias ocasiones, ¿no? O sea, como que se viera observación, ¿no? O sea, que fuera muy evidente que lo estaba siguiendo de forma pues intuitiva. No me gusta usar intuitivo porque es como así de, ay sí, los salvajes, ¿no? Las mujeres que son salvajes y el tercer mundo que es salvaje, etcétera, etcétera. Pero sí, o sea, la verdad es que, bueno, estamos hablando de la Galilea del siglo I y sí, me interesaba mucho eso y que tuviera diálogos acerca de cómo conocer, ¿no? Y que le fuera negado un conocimiento. Ahora, la materia de investigación que más le interesa a Mariam me parece que es una materia de investigación que se nos ha negado y que es la del misticismo, que es la de y que a mí me parece una pregunta científica, ¿no? ¿Qué onda con el más allá? ¿Qué hubo con Dios? Sí, con todas estas cosas, ¿no? O sea, creo que hay, a mí es una de las cuestiones vitales de la condición humana que me parecen como esas preguntas fascinantes, sobre la que se puede tener un acercamiento científico también, y me interesaba mucho que ella lo hiciera. Tal vez ya les estoy dando spoilers, pero creo que ahí hay otro campo, ¿no? Y eso es otro interés del libro que para mí era como muy urgente, que era como observar estas preguntas que surgen, ¿no? Desde la ciencia y desde esta curiosidad por lo supernatural o lo sobrenatural o el mundo intangible o la condición de lo metafísico, que son preguntas bastante que tienen un origen común y una búsqueda común, ¿no? En determinadas temporalidades han estado
unidas, ¿no? Y me parece que estamos en un momento histórico en el que es muy peligroso cómo se están uniendo ahora, porque no tenemos una brújula, estamos muy perdidos como humanidad, pues estamos rechazando muchas cosas que nos son importantes, y al mismo tiempo, es decir, cómo perseguir esta clase de inquietudes, ¿no? Del ámbito espiritual sin volvernos antivacunas, ¿no? O sea, creo que ahí hay un campo abierto para reflexionar acerca de lo que implica la necesidad de hacernos estas preguntas, ¿no? Una necesidad humana, y que incluso puede que esté condicionada por nuestra configuración cognitiva, y cómo convivimos, cómo convive esa inquietud de forma sana con la posverdad, ¿no? Que es algo que a mí me preocupa mucho. Pero bueno, ya me fui por las ramas. Sí, para mí Mariam era muy importante que fuera una mente científica de la antigüedad, porque además así se conocía, y las otras mujeres o mentalidades científicas que aparecen en el libro, pues traté de honrarlas con mucha investigación, porque yo no sé nada de ciencia. Sí me costó mucho, pero bueno, espero que ahí estén, que Dacia no esté muy enojada por cómo la puse a hablar de geología y de los cristales de Nike. Muy fuerte. Estaba pensando, como alguien que creció en una familia súper atea y científica, y para quien el mundo espiritual está lejísimos, para mí también es bastante peculiar ver cómo en esto que estábamos hablando de la conexión entre la ciencia ficción y lo fantástico, también está esa como el acercamiento científico a lo espiritual, y de lo espiritual a lo científico. De alguna manera también están esos polos, ¿no? Como si estás haciendo que se junten lo espiritual y lo científico, de alguna manera vas a terminar con algo entre la ciencia ficción y lo fantástico, ¿no? A mí, sí, bueno, esos son pensamientos para un arte, a donde iba mi cabeza. Pero bueno, yo he acaparado un poco el micrófono y quería abrir los últimos, tengo más preguntas, si nadie se atreve, pero si no, los últimos 10 minutos que tenemos desde que Gaby firme libros, quería saber si había preguntas del público, que sí, ya veo que sí hay. Entonces, nada más, en comentarios también, nada más preguntan y apagan el micrófono para que Gaby pueda hablar. Muchas gracias. Hola, soy Cameron Freeman. Gaby tal vez me conoce un poco mejor como Galio 31. Quiero primero un comentario, agradecer profundamente la existencia de Odo. Durante un poco más de un año que tengo de ser suscriptora, ha sido una fuente de alegría y inspiración y esperanza enorme. Entonces, bueno, comercial es la mejor inversión que pueden hacer, unirse a esta comunidad. Tu taller de Rostros de Arena lo disfruté profundamente, muchas gracias. Y sí, soy una de las personas que tiene más de un año así como que esperando leer el libro, porque sí fue como casi un rumor en el taller. Y pues tengo muchísimas preguntas, pero voy a ir a como que uno que tal vez es un poco simple, pero ¿qué onda con las notas de pie de página? Aparte que tienen dos presentaciones muy distintas, porque aquí en el libro físico pues podemos decir que invade mucho más el texto, y en el libro en publicación está pues un poquito más como, pues yo tuve que decir a mis alumnos, oye, vean las notas, ¿no? Pero y bueno, es una de las facetas que está a lo largo, ¿no? de las cuentas, sigue apareciendo, une de alguna manera los cuentos. Entonces, ¿por qué yo me equivoqué? ¿Cuál es tu relación con los pies de página? Bueno, es que yo tenía esto que les hablaba al inicio, como el desborde del libro.
era porque yo no estaba muy segura de qué formato iba a tener. O sea, de hecho, para mí, como se escribió a lo largo de tanto tiempo, eran como entidades independientes todas las partes del libro, ¿no? O sea, yo sabía en mi mente y en mi ser, sabía cómo era el libro o cómo iba a sentirse todo junto, pero los textos siempre fueron una cosa como independiente, porque yo tenía la idea de hacer un ensayo por cada cuento. Entonces tenía yo un archivo para el ensayo de cada cuento. Del único que escribí un ensayo, que ya está completo y tiene como 20 páginas, es de La Niña Verde, que al final se convirtió en una novela y ya no formó parte del libro. Entonces ese fue el ensayo, el único ensayo que pude terminar, porque como terminé la novela y estaba yo estudiando un diplomado de historia y literatura, y era un trabajo que podía yo entregar, como que me ayudó mucho a terminarlo, pero después me di cuenta de que esa iba a ser una tarea titánica y que muy probablemente además no lo iba a poder publicar aparejado todo eso, que muy seguramente tendría que ser para textos o tendría que tener otro soporte. Entonces, pues yo tenía mis archivos con esas notas, que son las notas al pie, ¿no? Como suelo yo construir los ensayos, que es a partir de ideas, de citas, de referencias, Cada cuento tenía su archivo, y cuando yo le entregué a Livia el libro, se lo entregué sin pies de página. Solo una parte del libro tenía pies de página, que era el dedicado a la Zapeno, y Livia me animó, me dijo: yo creo que todo el libro debería llevar pies de página, ¿tienes más? Y le dije: uy, bueno, pues el plan era este. Entonces integramos pues los ensayos en los pies de página, de alguna manera los fetos de ensayo, los embriones de ensayo están ahí, porque bueno, pues hay algunos que tienen más que otros, porque además algo que es evidente es que requirió mucha investigación, y no solo es que requiera mucha investigación, sino que para mí la investigación es muy gozosa. O sea, es la mitad de la diversión. Nerd. La mitad de la diversión para mí es investigar y estar mucho tiempo en el universo de cada cuento. Eso incluye muchas lecturas, libros enteros para escribir un cuento, o sea, más de un libro, y mucha música, muchas playlists para cada personaje o para cada cuento. Entonces es entrar como en una especie, de trance, porque para mí es muy importante vivir la experiencia del tiempo de cada historia, y solo así la puedo vivir, pasando tiempo con esa temporalidad, por así decirlo, con la música, más tengo mis manías para la música, no puede ser muy contemporánea, o sea, tiene que ser contemporánea de cada historia, porque yo trabajo mucho con el pasado. Si es algo que ocurre en el futuro, tengo que encontrar una música que esté yendo hacia allá, exactamente, y que no necesariamente sea muy reciente, puede ser muy antigua. En fin, entonces los pies de página creo que son un reflejo de todo ese proceso, y que finalmente fue como, sí, una síntesis también del modo de trabajar el libro en su conjunto. Y ya cuando publique La Niña Verde, pues verán cuál era mi intención, ¿no? Porque mi intención era, cada texto tiene es como lado A y lado B, pero en este caso es la historia y la investigación y las decisiones de por qué, un poco el proceso de por qué se escribió así. También creo mucho en evidenciar las fuentes, en evidenciar la compañía que una tiene a la hora de escribir los libros. Y para mí, creo que todos los libros deberían llevar bibliografía. Este libro la tiene en su versión electrónica, porque te das cuenta realmente de que es una labor comunitaria y una labor sostenida en el tiempo, ¿no? Y que está
construida no únicamente con la voz autoral, sino con la voz humana, ¿no? Entonces, bueno, también forma parte de eso, la intención de incluir pies de página. Yo sé que a mucha gente no le gustan y los pueden ignorar si quieren, como podrían ignorarse los ensayos que yo quería, en los que quería evidenciar el proceso, la compañía, ¿no? Y lo fascinante también es que es eso, ¿no? Mira lo que me encontré. Es increíblemente bonito este dato, ¿cómo no lo voy a compartir, ¿no? Entonces, un poco por ahí. Una pregunta más, a lo mejor, y así Gaby sí va a poder tener tiempo de firmar. Hola, perdón, buenas noches. Bueno, apenas tiene una semana que para una clase aquí de la carrera leímos el texto y ya lo hemos platicado en clase y todo, pero justo a partir de eso a mí me surge una pregunta. Voy a tratar de plantearla lo menos spoiler que se pueda, pero a ver, eso es un hecho que sale en la página 2, no me pueden decir que eso es spoiler, pero o sea, para mí como, bueno, yo vengo de Ciudad de México y para mí en cuanto vi 1985 sentí el terror, o sea, de verdad fue pues, la experiencia chilanga de los terremotos, ¿no? Y ese terror creo que y el horror y el miedo se comparten en diferentes historias, como pérdidas de ciudades, personas que no están y que quedan, y yo sé que se pueden vincular a otros temas sociales, pero viéndolo más desde el horror de una ciudad que es tragada por un evento o una familia que queda sin una persona, o sea, ¿cómo es que puedes pasar de el horror a escribir algo que pues cae en esta área más humanizada? Es que, bueno, sí, como chilanga, sí, a mí los terremotos me producían mucha fascinación cuando era niña, porque no había dimensionado la pérdida hasta el 2017, que ya como adulta viví lo que mis padres vivieron en el 85, ¿no? Y además este cuento que mencionas, Espanto del Mundo Nuevo, también se escribió durante mucho tiempo, porque es que como el libro era un todo, todos los cuentos tenían mano, ¿no? Iban teniendo modificaciones. Entonces, a mí me parecía importante como sí reflejar un poco la experiencia de vivir en un territorio inquieto y también, o sea, como sí ver todo lo que evidencia el desastre. A mí me parece que la metáfora de lo telúrico, no solo en este libro, sino en corrientes enteras de la literatura latinoamericana, por ejemplo, como la novela de la tierra, lo que hacen es evidenciar las desigualdades, ¿no? Porque no es lo mismo vivir un temblor con dinero o con asistencia del gobierno que sin dinero, sin asistencia del gobierno, etcétera, ¿no? Sin un plan. Entonces me interesaba mucho eso, ¿no? Como utilizarlo como se ha utilizado siempre la metáfora de lo telúrico, o sea, inscribirme en esa tradición de que la naturaleza evidencia las desigualdades y al mismo tiempo refuerza nuestra capacidad de ayudarnos de igual a igual, ¿no? O sea, de humano a humano, ¿no? De persona a persona, y que ahí está nuestra potencia política. Y por otro lado, también entender que esta creencia humana, ¿no? de sentirse como muy hábil, la especie humana para dominar al planeta, pues es una mentira, y además somos una especie más entre muchas, ¿no? Y nuestra manera de estar en el mundo, de configurar nuestra propia estancia en el mundo es la que mata, es la que destruye, no el mundo en sí. El mundo está comportándose como se tiene que comportar, porque si no hubiera temblores, si no hubiera actividad geológica, si no hubiera movimiento debajo de nuestros pies, el planeta estaría muerto. Entonces, bueno, aquí ya estoy diciendo cosas y por ahí hay una astrofísica. ¿Sí, Carlita? No soy bióloga. Nada más, bueno, a lo mejor estoy empujando mucho la metáfora, pero sí, o sea, darnos cuenta de que vivimos en un planeta vivo
y que hay que respetar esa vitalidad del planeta a la hora de configurar nuestra propia existencia sobre él, ¿no? Y eso tiene que ver con cosas muy concretas y muy políticas, ¿no? Exigir leyes y límites para las inmobiliarias, ¿no? Exigir leyes que protejan, que tengan un buen fondo de reserva para desastres, exigir eso, las condiciones sobre las que se construyen en territorios como la Ciudad de México. Y pasa por otras cosas, que en el libro están otros territorios de México, ¿no? Está Yucatán, que es importantísimo para mí lo que está pasando en Yucatán, es a donde creo que hay que mirar ahora, que se está defendiendo el agua y la tierra, ¿no? Y está Naica, que con la tala indiscriminada en la Sierra de Chihuahua y el narco y demás, ¿no? Entonces creo que ahí está como, o sea, sí hay un horror que tiene que ver con nuestra indefensión ante la naturaleza, pero más allá de este drama humano, que sí es importante tenerlo en el horizonte, también hay que darnos cuenta de que va a seguir pasando y va a seguir siendo trágico en la medida en que seamos apolíticas las personas, ¿no? Y en la medida en que seamos, hagamos oídos sordos de lo que el planeta mismo está diciendo, ¿no? Está dictando cómo vivir. Vivimos ya en un mundo pues en el que la erupción del Vesubio ya no va a ocurrir, pues, o sea, ocurrió en el 85 con el Nevado del Ruiz en Colombia, algo quizá peor que en el Vesubio, porque fue en 1985 y no en el año 79, pero justo ese despertar y esa conciencia política desde la comunidad científica puede llevarnos a no vivir así, ¿no? A ser unos humanitos que respetan y que entienden cómo funciona su planeta y pueden vivir en paz con él y pueden limitar lo trágico, ¿no? Y creo que ya me salí de madre. Gracias. Muchas gracias, Andrea, muchas gracias, Gaby. Voy a chismear muy poquito, muy velozmente, pero ya no me aguanto porque yo, como edité este libro, tengo como una relación con el libro que yo considero muy cercana, y entonces estoy pensando en muchas cosas que hicimos Gabriela y yo, o que hice yo a la hora de estar editando el libro, y que le proponía, o que hacía, o que intervenía, porque editar es intervenir en cierto modo. Y por ejemplo, este cuento de Espanto del Mundo Nuevo, no recuerdo en qué lugar estaba, y al final coincidimos en que era buena idea abrir el libro con ese cuento. Era el segundo. Y el libro se fue transformando mucho en el proceso de edición, que es algo que a mí me llena de mucha felicidad. Yo creo que es un gran privilegio tener en las manos un original, y poder conversar con la persona autora y proponerle cosas, y esto que les digo de una intervención, que no es una intervención necesariamente textual a veces, o sea, no es una intervención necesariamente, no sé, cambiar el nombre de tu personaje, pues es así que a veces puede darse, sino es como de otra índole, es un trabajo muy intangible a veces el de la edición, hasta que ya está el libro hecho, entonces ya se editó, ¿no? Pero este cuento, yo todavía me debato entre si de mis favoritos, más favoritos de los 12 es este o el fanfiction de Nagui. Pero este cuento en particular, por ejemplo, tiene una de sus cualidades, es que retoma mitos prehispánicos, y creo que ese es uno de los aciertos del libro, de lo que hablaba Andrea hace un rato, que pasa por muchos momentos de la historia y que bebe de muchísimas fuentes míticas. Y a mí me parece que, por ejemplo, en la literatura de imaginación y especulativa, de ciencia ficción, etcétera, etcétera, en México en concreto, hay una gran fuente en los mitos prehispánicos que nos falta visitar más. Y en ese sentido, por ejemplo, que Gabriela proponga vasos comunicantes entre mitos prehispánicos muy reconocibles y al mismo tiempo muy nuevos, porque los vemos a través de sus ojos y a través de sus palabras, proponga vasos comunicantes con el Vesubio, proponga vasos comunicantes con la China antigua,
proponga vasos comunicantes con historias de la Biblia, es también fascinante. Yo en ese sentido creo que es un libro que es como un pastel, 1000 hojas, como un hojaldre, tiene muchas capas. Que es algo que se suele decir, Como una cebolla. como una cebolla. Me gusta más que sea un hojaldre porque ya está muy preparado. O sea, se trabajó mucho para que fuera muy perfecto. Es algo que se suele decir muchas veces de los libros de una manera superficial. Tiene muchas lecturas o tiene muchos niveles. Este libro genuinamente tiene muchas lecturas. Yo a la gente siempre le insisto, porque no soy una persona muy metiche, en que lo lea por lo menos 2 veces. Creo que es un libro que se necesita leer 2 veces porque la primera hay más asombro y uno va descubriendo de primera instancia, ¿no? La progresión de los hechos, este arco narrativo completo, cada uno de los cuentos es independiente de todas maneras, los pies de página, y va viendo las fotos a color, yo qué sé, y en una segunda lectura el asombro crece porque es como, ¡oh! No había visto esto y no había visto esto otro. Entonces, lo recomiendo mucho, evidentemente, por cierto que quienes no alcancen ejemplar, las postales son gratuitas, esta es una de las microfotografías de Dani Sánchez, y atrás viene el código QR para que puedan descargar el ebook. Y aquí voy a empezar a cerrar mi intervención con otra vez, hablando de audiovisuales. No saben la felicidad que me da que haya una suscriptora de Odo. Es una cosa muy feliz, porque justo es esto, es hacer comunidad, o sea, que la gente venga y diga, yo estuve en el taller, yo quería leer el libro desde antes. Eso es como, oh, sí funciona. Una de las cosas que hacemos en Odo, que les digo, somos una editorial sin fines de lucro y autogestiva. Autogestiva quiere decir que todo lo hacemos desde adentro y, bueno, en este caso, concretamente trabajamos Alejandra M. Vázquez, que es la cuidadora de temporadas, una figura que no existe en una editorial, y yo misma, que soy la editora. Somos todólogas, las dos hacemos muchísimas cosas y hacemos casi todo el trabajo entre 2 personas. No el de maquetación y diseño y tal, ese es otro asunto, pero sí el sistema de la editorial. Pero una de las características de nuestra anarquía, que es una anarquía pacifista a la Ursula K. Le Guin, por eso el nombre de Odo, es que los ebooks son libres y son gratuitos. Que sean gratuitos no tiene que ver con una falta de valor del trabajo que está detrás, porque créanme, trabajamos un montón, sino con que creemos en que hay que proponer otras maneras de estar en el mundo y de conversar con el mundo. Entonces, de manera práctica, lo que decimos es, bueno, el libro en papel se tiene que vender porque además el papel cuesta y hacer el libro cuesta un dinero en este sistema económico, etc. Pero el contenido puede ser libre. Libre no quiere decir que no vamos a darle crédito a la autoría, no quiere decir que no vamos a darle crédito a quienes trabajaron en la edición, quiere decir que ustedes también pueden tener el libro y pueden circularlo y pueden compartirlo y pueden leerlo y no tienen necesariamente que entrar en el sistema del capitalismo para poderlo leer y para poderlo compartir. Y eso es algo que es un mérito de la autora, porque la autora dijo, sí, quiero que mi libro circule de esa manera, y es parte de la propuesta de la editorial. Entonces, bueno, aquí por cierto tenemos estas risografías de Santa Úrsula, Santa UKLG, ahí tenemos algunas, las postales, Úrsula K. Le Guin, las postales se las pueden llevar, cada libro de todas maneras lleva una postal que pueden regalar para que más personas lo conozcan y conozcan el proyecto. Y pues si se suscriben, la van a pasar muy bien, como aquí te estuvo una suscriptora muy feliz. Y muchas gracias, Gaby, muchas gracias, Andrea, muchas gracias por venir, gracias a Punto y Coma. Y creo que ya cerramos. ¿Quieren ustedes despedirse? Bueno, gracias por la oportunidad de leer el libro. Ya hemos hablado mucho en audios de todo lo que sentí cuando lo leí, pero todavía me siento muy anonadada del nivel de ambición y de sensorialidad que tiene. Y todo lo demás ya te lo he dicho. No sé, luego hay más ideas. Pero sobre todo, nosotras no tenemos mucho más tiempo aquí, entonces no quiero entretenerme, quiero que puedan firmarle sus libros. Entonces en realidad no voy a decir mucho más. En cuanto Gaby cierre, si quieren acercarse para que firme el libro y luego pues nos iremos. Muchísimas gracias por estar aquí.
Y muchas gracias también pues, a Vox Orbis, que hizo posible que estuviéramos las tres para poder organizar esto en esta tan bonita librería. Gracias por el espacio. Pues lo que dijo mi compañero. Por dos. 1, 2, 3. Por lo que dijo mi compañera. No, muchas gracias por venir. Nuevamente, muchas gracias a Vox Orbis. Fue una feliz, como fue un pretexto muy feliz para poder urdir esto que quisimos hacer. Y creo que es importante, como si plantearnos que hay otras maneras de escribir, otros compromisos con lo literario que no necesariamente tienen que pasar con lo popular, con lo comercial, con publicar un libro cada año. Se pueden pasar, o sí, claro, porque Andrea es esa clase de maravilloso autor. Sí, no es una necesidad, pues, o sea, hay una variedad de la experiencia de lo autoral y de lo escritural que pues en las que una se puede insertar, ¿no? Y también modos de leer, modos de relacionarse con los libros, modos de editar, o sea, creo que hace falta imaginación en la cuestión de cómo nos relacionamos con las historias y cómo nos relacionamos con los sistemas editoriales y cómo nos relacionamos también entre autoras, cómo dialogamos sobre nuestra obra, cómo ponemos los libros a conversar, y también cómo nos relacionamos con las personas lectoras, y también cómo nos relacionamos con la realidad a partir de las historias. Entonces, bueno, la canción detrás de todas las cosas es como un intento desbordado de hacer muchas de esas nuevas relaciones, algunas de ellas que parecieron inconvenientes, como tardarse mucho escribiéndolo, o publicar, o liberando una versión electrónica, o poniendo pies de página. Pero sin duda que estén ahí amplía nuestros horizontes y amplía nuestras maneras de accionar, ¿no? De ver que hay muchas maneras distintas en cómo podemos entrar a ese sistema simbólico de las historias y formar parte de él, porque creo fervientemente en eso, que las historias no están desligadas de la vida cotidiana. La literatura tiene mucho que ver con la vida, y por eso es importante hacerle un espacio en el infierno. Y pues muchas gracias por venir. Nomás rapidito, a mí me gustaría agradecer a nuestras presentadoras, Andrea, Gabriela, Livia, por estar aquí. Es para nosotros pues un honor y un placer recibirlas en la ciudad y en la librería. Felicidades, Gabriela, por el libro, felicidades, Livia, por la edición, que sean muchos años más para Odo Ediciones. Y también agradecerles a ustedes por estar aquí. Invitamos a todos a los siguientes programas que vamos a tener. Mañana viernes, aquí mismo en la cafetería, vamos a tener una plática acerca del budismo zen con el maestro Sogo, maestro francés que viene por primera vez a la ciudad. Y el sábado por la tarde una lectura de tankas, que es poesía al estilo japonés, con Javier Serrano y Eduardo Zambrano. Muchas gracias y seguimos aquí en la librería hasta las 9 de la noche.